Muchas gracias, buenas tardes. Ante todo, permítanme agradecerles al comité organizador, especialmente a Nancy, la gentileza de invitarnos a este evento, que representa un evento importante porque es uno de los primeros eventos a los cuales podemos asistir presencialmente y poder interaccionar con la gente. No hay nada mejor que hacer la interacción personal, que definitivamente está lejísimo de sentarse en una computadora y ver una enorme cantidad de información. A mí me ha tocado una charla un poco difícil porque primero los expositores que iniciaron lo dijeron todo, ¿no? Y lo dijeron todo de tal manera que dentro de lo que es el problema de la resistencia a los antimicrobianos, que dicho sea de paso es una pandemia silenciosa que nadie le pone un rótulo grande para decir stop, y todos los días se mueren más pacientes que durante la pandemia. Y durante la pandemia muchos pacientes se murieron por bacterias multidrogoresistentes, que será el final del paciente que progresaba mucho tiempo en una unidad de cuidados intensivos y moría sencillamente de eso. A mí me toca hablar de la selección de un antimicrobiano desde la guía a la cama del paciente. Entonces uno se encuentra con dos problemas. Problema número uno, los pacientes todos que están en esa cama tienen antibióticos. A veces ni siquiera entraron por una infección y ya tienen antibióticos. Podemos ir ahorita a cualquier hospital, 90% de los pacientes acostados en una cama tienen antibióticos. Y a veces no hay justificación. Y el segundo problema es la guía. ¿Por qué? Porque todo el mundo habla de guías, pero nadie tiene una guía. Y ahora vamos a ver por qué nadie tiene una guía, porque no es fácil hacer guías y mucho menos revisarlas. Entonces voy a usar una palabra que le escuché hace 2 semanas a un investigador que habla sobre el uso de antibióticos y tenemos que reaprender, es la palabra, a usar antibióticos. Nos enseñan mal en las escuelas de medicina, nos enseñan mal en el internado, nos enseñan mal en las residencias a cómo usar antibióticos, porque al final del camino soy el especialista más grande del mundo y veo un paciente, tiene una infección y el antibiótico que le pongo es este. Y vamos a revisar por qué no hay que hacer ese tipo de práctica. Así que en los próximos 20 minutos les voy a tratar de hablar sobre esos problemas. No tengo ningún conflicto de interés para esta charla y como le decía, no voy a repetir muchas de las cosas que ya dijeron mis antecesores. Iniciar una terapia empírica exitosa a un paciente severamente infectado es un reto a nivel mundial debido al incremento constante de la resistencia a los antibióticos. De hecho, hoy ingreso un paciente con un germen que yo creía que conocía y resulta que ya no tiene ese patrón de sensibilidad. Entonces es un problema comenzar con eso. 700.000 defunciones anuales a nivel mundial causadas por infecciones multiresistentes que podrían pasar a más de 10 millones de personas en el 2050, que presentó Carlos y presentó la primera doctora que nos habló. Y por otro lado hay muchos estudios que han indicado que entre un 30% de los antibióticos administrados en un hospital son innecesarios. Súmele a eso el uso de antibióticos para otros propósitos que se dan en las comunidades, ¿no? Y pensar que las bacterias aparecieron en el mundo millones de años antes que el ser humano, de tal manera que los genes de resistencia no los estoy sacando hoy. Los traigo desde hace mucho tiempo y nada más tengo que aplicarlos para el antibiótico que me vas a traer mañana. Así que no va a haber nada nuevo. Se requiere de mayor certeza diagnóstica, tenemos que trabajar mucho en el diagnóstico, tanto clínico como de laboratorio, para afinar las indicaciones de la antibioticoterapia, acuñando este término que sacaron los americanos y los ingleses, que es el stewardship,
acuñándolo al diagnóstico y acuñándolo a la terapéutica, vamos a ver un enfoque ordenado. Aparentemente, stewardship, si uno lo traduce al español, en realidad no es proa, sino que es como administrar. Y eso da como resultado que debemos administrar un diagnóstico y debemos administrar un tratamiento. Y lo otro es que hay que actualizar constantemente las guías y procurar un diagnóstico temprano. Son elementos que incrementan el éxito del tratamiento. Si usamos este esquema que les estoy presentando y tratamos de ver el paciente que nos llega y buscamos la fórmula de hacer un diagnóstico correcto al paciente correcto en el tiempo correcto y generar un resultado adecuado, automáticamente nos vamos a encontrar que tenemos una herramienta para comenzar una terapia adecuada. Y esa terapia adecuada debe estar basada en la interpretación correcta del antibiograma, que hoy por hoy no es ver sensibilidad y resistencia, sino interpretar genes de resistencia, que es mucho más. Eso nos va a llevar a un éxito en el paciente, y ese éxito también debe mantenerse a través de la comunicación constante con el laboratorio. El diagnóstico temprano se ha mejorado mucho y hoy por hoy la gente que estudia sepsis dice hemos adelantado mucho en diagnóstico y no hemos adelantado tanto en tratamiento. Y hoy por hoy el diagnóstico está basado en dos pilares importantes, que es la genómica, que es todo lo que determina genes y nos da lo que se llama la huella digital de las bacterias, y la proteómica, que se basa en la utilización de la huella digital de la masa a través del MALDI-TOF. Son dos elementos clave en el cual yo puedo tener para decir esta bacteria se llama fulana de tal y es sensible a esto el mismo día que yo la aíslo del paciente. Diagnóstico temprano significa utilizar genómica, utilizar proteómica. Dentro del diagnóstico temprano hay muchas formas de usar PCR, ya sea PCR único o PCR múltiple, hibridización in situ, secuenciación metagenómica, resonancia magnética, y usar la proteómica cada vez que se pueda, agarrar el aislamiento y meterlo en MALDI-TOF. Cada vez nos están apareciendo nuevos gérmenes que no son nuevos gérmenes, los estamos aprendiendo a identificar y los estamos identificando, pues ya ellos existían previamente. Esta lámina siempre la presentaron los compañeros predecesores, pero lo que en realidad querían decir era que hay que acelerar rápidamente la utilización del antibiótico adecuado, porque el porcentaje de supervivencia desciende un 7.6% por cada hora de retraso que usamos en el tratamiento en el paciente séptico. Cuando vamos a usar un antibiótico, lo primero que tenemos que pensar es en esta tríada. Nunca se nos olvide que tenemos el paciente, tenemos la droga y tenemos un germen infeccioso. No saltarnos de la infección a usar automáticamente la droga. Y esto se nos olvida mucho, ya que hay muchas interacciones entre lo que tiene el paciente, lo que produce el patógeno, las interacciones entre el patógeno y el hospedero. Cuando escogemos el medicamento y no conocemos la farmacocinética y la farmacodinámica, interrumpimos realmente la patogénesis del problema y en realidad nos estamos afrontando a un paciente infectado, pero ahora maltratado. Resulta que nosotros le damos muy poca vigilancia al tratamiento con antibióticos. ¿Qué debemos saber para recetar un antibiótico? Ya muchos de los anteriores lo han repetido, pero fíjese que al menos en el momento en que yo voy a escoger ese antibiótico, debo pensar en 13 cosas. Y estas 13 cosas son: el paciente presenta una enfermedad infecciosa, esa enfermedad es bacteriana, debo escoger un tratamiento empírico, a qué le voy a pegar, cuál es el mecanismo de acción de ese antibiótico. Y si yo veo la velocidad con que se receta, realmente yo estoy seguro que no se pensaron en los 13 puntos. Entonces tenemos que anotarlo eso en la lista del reaprender.
Las guías. Todos sabemos que las guías generales se generan prácticamente todos los meses, pero las guías locales no se revisan. Y el principal problema es la falta de toma de muestras para todos los procesos infecciosos. Entonces hay que reaprender que antes de comenzar el tratamiento con antibióticos debo tomar un cultivo. Y ese cultivo debe ir almacenado en un sistema de información que me permita a mí estarlo observando y ordenando para tener perfiles constantes. Se recomienda que entre 3 y 6 meses uno esté revisando constantemente las guías locales. Y estas guías locales ahora se deben observar desde el punto de vista de resistencia y sensibilidad, pero se deben observar de patrones de resistencia. Por ejemplo, los productores de ISBL, los productores de AMC, los resistentes a carbapenémicos, cuál es el mecanismo de resistencia a carbapenémicos, si es una KPC o si es una metalo. Porque obvio que con eso tomamos el elemento de juicio para escoger el antibiótico adecuado. Errores frecuentes en la prescripción de antibióticos. Tratamientos de infecciones virales, tratamientos de colonizaciones, sobreutilización de combinaciones de antibióticos, fallas en reducir el espectro cuando se aísla el microorganismo, la bendita profilaxis, que profilaxis es una dosis o 2 dosis, no una semana de tratamiento, uso de antibióticos para cuadros febriles persistentes, sobreutilización de administración parenteral de antibióticos, tratamientos quirúrgicos adyuvantes inadecuados y falta de monitoreo de los efectos adversos de los antibióticos. Hay que actualizar las guías, ya en eso insistí, y quiero reconocer que el fenómeno no es fácil, porque es muy difícil tener personas exclusivamente tratando de ver qué es lo que está cambiando en las guías, pero a diario observamos que ingresan pacientes con diagnóstico de infección, le inician antibiótico terapia y la mayoría no llevan cultivos. Entonces yo no puedo saber si el antibiótico que le estoy dando en realidad le está sirviendo o no le está sirviendo. Las guías locales no deben basarse en data extranjera y revisiones, como les decía hace un rato, cada 3 a cada 6 meses. Aun cuando se tenga el resultado del cultivo, tienen el resultado del cultivo, no se le hace la descalación. No sé si aquí habrán intensivistas, pero cada rato peleamos con el intensivista que le decimos, la bacteria es muy sensible, ¿por qué no le bajamos a un antibiótico de menos espectro? Y dice, no, es que el paciente le va bien con esto, y no quieren quitarle el antibiótico. Como parte de la charla decía, buscar el antimicrobiano ideal. Les tengo malas noticias, todavía no ha salido. No tenemos ningún antibiótico que le pegue a todas las bacterias, ni que sirva para todos los procesos infecciosos, y parece que eso está todavía muy lejos de aparecer. Y bueno, tenemos que basar la terapia empírica en lo que tenemos localmente. Debe estar contenida en la guía local, y yo debo tener gérmenes frecuentes que producen neumonía, y tengo que tener la sensibilidad de esos gérmenes que producen neumonía, igual que de las vías urinarias, y comunicarle eso al resto de la comunidad médica, porque una cosa somos los que trabajamos en procesos infecciosos y otra cosa es el resto de los médicos. Y yo veo todos los días pacientes de urología con las bolsitas cargadas de orine y recibiendo ciprofloxacina y quinolona, y lo que lleva ahí todos son resistentes a quinolona. Entonces eso hay que decírselo a los urólogos. Hay que pensar que cuando uno da antibióticos se lo da a un paciente, entonces recordar la edad, peso, estado inmunológico, función renal, función hepática, embarazo, sitio de la infección, las características de la droga, la eficacia, los efectos colaterales, la penetración, incluso el costo del antibiótico. Y que iniciamos la terapia empírica, y ahora ¿qué hacemos? Ok, la mayoría de los pacientes se quedan con la terapia empírica y se van para su casa a los 10, 15 días. Nadie le revisa la terapia empírica. Al final del camino ellos terminan con el mismo
tratamiento que le empezamos, casi siempre una droga de muy amplio espectro, no vigilamos la evolución, lo podemos hacer a través de biomarcadores, procalcitonina es una posibilidad, tenemos que estar en espera de los resultados de laboratorio, no sirve mandarle al paciente hemocultivos cada 2 horas o cada 3 horas, o sea, si tienes un paciente que le tomas un hemocultivo ahorita y a las 2 horas no ha salido, ni a las 6 horas ha salido, no tienes que volverle a mandar. Se llena el laboratorio de solicitudes de resultados que posteriormente en realidad nadie busca, ¿no? Siempre hay que solicitar la identificación y el perfil molecular de la resistencia y por supuesto lo primero es estar seguro de que estamos usando el antibiótico adecuado y lo segundo es tratar de escalar si en caso tal se puede escalar. Como mencionó Carlos en algunas diapositivas, han salido adelantos importantes. Por ejemplo, en Phil Array ha salido los paneles de hemocultivo, el BCI-D, y que ya, por cierto, este año se pasó a BCI-2, que incluye mucho más amplitud tanto de levaduras, creo que hay una charla de levaduras, por ahí se incluyó Candida auris y otras levaduras, y también se incluyen muchos otros mecanismos de resistencia, de tal manera que todos estos mecanismos de resistencia se van a asociar a la bacteria que usted tenga en sangre circulante. Recuerden que esto parte de un hemocultivo positivo. También tenemos los paneles de neumonía y el año pasado, en el 2020, salió el nuevo panel de neumonía que también aumentaba las posibilidades anteriores y tiene una gran cantidad de virus. Estamos también aprendiendo cómo en una neumonía hay interacción entre bacterias y virus, incluso otros gérmenes, y pues la posibilidad de encontrar indicadores de resistencia para mejorar el espectro del tratamiento. Una cosa que nos hace falta, y la pongo casi como una de las últimas diapositivas, son las técnicas de monitoreo terapéutico de antibióticos. ¿Cuántos pacientes que están ahorita con antibióticos sé yo que le está sirviendo el antibiótico? El antibiótico está llegando en suficiente dosis al área de la infección. El antibiótico en realidad inhibe el crecimiento bacteriano. Pues tenemos que entrar en la siguiente fase, y las siguientes fases vienen con equipos especializados que nos permiten a nosotros establecer vigilancias de la farmacocinética, los efectos adversos, la amplitud terapéutica de la droga que nosotros estamos usando a través de la utilización de biosensores e inmunoanálisis que nos permitan asegurar que realmente escogimos el antibiótico adecuado. En conclusiones y recomendaciones, le tengo que decir que la creciente resistencia bacteriana a los antibióticos nos exige replantear las estrategias de selección y uso de los mismos. Tenemos que reaprender. Estoy hasta de acuerdo con que se establezcan cursos obligatorios que deben pasarse antes de prescribir antibióticos. Se están afectando las grandes cirugías, los trasplantes, los cuidados intensivos, los ancianos, los neonatos. La pandemia ha reforzado el uso desesperado de antibióticos. Es necesario establecer los PROA, educar en el fortalecimiento de la adhesión y guías locales y promover el uso juicioso de antibióticos. Creo que eso es lo que le tenía que decir, pero no me quiero quitar de este podium hasta invitarlos al próximo congreso en Panamá del 17 al 19 de noviembre. Los esperamos por allá. Muchísimas gracias.